Un saludo cordial. En esta ocasión nos gozamos enormemente en tener con nosotros en este segmento de MM33 a nuestro hermano Daniel Madrazo. Nuestro hermano Madrazo es el superintendente nacional en Uruguay, la República Oriental de Uruguay. Qué privilegio enorme que tenemos en este día. Y siervo, bienvenido. Un saludo, hermano. Muchísimas gracias, querido Max. La verdad que para mí es un privilegio poder estar junto contigo y realmente en este tiempo poder charlar acerca de todo lo que tiene que ver con el reino. Así que es una bendición poder compartir este tiempo juntos. Fantástico, pues muchas gracias, bienvenido nuevamente. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre la iglesia en Uruguay, la iglesia evangélica, cómo comenzó, cuándo comenzó, y también la iglesia evangélica pentecostal. Entonces, qué enorme privilegio. Y entonces, cuéntenos acerca de la iglesia en Uruguay. ¿Cuándo comienza, cuándo llega y cómo sigue el crecimiento de la iglesia desde su comienzo? Bueno, si bien, verdad, en toda esta perspectiva de los inicios de la iglesia evangélica en nuestro país, hemos estado un poco investigando, consultando con gente que conocedora de la historia, ¿no? Pero se habla que en sí la iglesia evangélica que inició aquí en Uruguay se maneja en diferentes épocas, pero por ejemplo fue la iglesia metodista, la iglesia anglicana, que inicia en los años 1800 por allá, cuando se inicia en esa época y se construye el primer templo inglés aquí en Uruguay en 1845. Luego llegan los valdenses a Uruguay también, y posteriormente llega también los bautistas que tienen, la iglesia bautista que tiene más de 100 años, se inicia en el año 1909, es lo que más o menos hemos investigado. Después, sin duda que es muy extenso todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia evangélica aquí en Uruguay. Hay un hermano que fue el primer pastor pentecostal aquí en Uruguay, llamado Filemón de Leván, que llega a Uruguay junto con su hija Raquel de Leván. ¿Por qué menciono esto? Porque la hermana Raquel de Leván fue esposa del pastor Jorge Daguis, quien fue pastor de la primera iglesia de las Asambleas de Dios aquí en el Uruguay. Lo que sí se recuerda, ¿verdad?, es charlar sobre las experiencias en Rusia y también de los comienzos que fueron muy difíciles aquí en el país. Por eso el movimiento pentecostal comienza aquí en el Uruguay en el año 1928. Antes de esa fecha, es muy interesante porque antes de esa fecha, las regiones fronterizas de aquí a Uruguay con Brasil, ya había algunos creyentes pentecostales. En ese país, el movimiento pentecostal que en Brasil, que comenzó en 1909, esto lo habla en la revista Avance Evangélico en América Latina, también en la página 21 del autor Pedro Warner, cuando tiene aquel libro Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Ahí habla sobre ese tema un poco. Y hay un grupo de migrantes que proceden de Rusia que llegan aquí a Uruguay, al litoral de Uruguay en el año 1928. ¿Por qué? Porque los rumores de una segunda guerra en esa época estaba estremeciendo a Europa y Rusia en una manera particular, porque había una gran persecución muy cruel hacia los cristianos, que hasta se le denominó como salvaje y criminal en aquel entonces. Entonces, muchas familias que lograron escapar y llegar a puertos del mar Báltico, abordaron buques de carga y ellos viajaron allí porque logran escapar y viajan en condiciones infrahumanas durante 48 días hasta llegar aquí al Río de la Plata.
En ese entonces, la mayoría de esas familias se instalaron en el interior del país, de aquí de Uruguay, en una parada que se les denomina la parada 188, en el departamento de Río Negro, en un campo llamado de una familia Ugarte, y ahí se ubican en la ciudad de Yun, en aquel lugar, en el año 1941, en lo que hoy es la ciudad de Yun, que en aquel entonces solo había una parroquia y 100 casas, que eran los datos que teníamos aportados en aquel entonces. Entonces, ahí comienzan a llegar muchas familias rusas que se comienzan a instalar en aquel entonces, por ejemplo, la familia de Levant, por eso un poco hago mención de Filemón de Levant, porque ahí llega esta familia, familias rusas como Obrusnik, Suek, Nausevich, Inatenko, Kacheska, Schur, son todas familias rusas que comienzan a llegar a nuestro país. Y es cuando allí algunos, entre las familias que se instalaron en esa zona, allí muchos jóvenes de esta familia comenzaron a tener un llamado de parte de Dios al ministerio. Y ahí nace una familia, un matrimonio, Juan Bustic y allí Lidia, su esposa, que estudiaron en un instituto bíblico en aquel entonces en un departamento de Paysandú, y ahí ellos, que fueron uno de los primeros pastores de la iglesia de Yun, allí en aquel lugar ubicado, y luego, bueno, otras familias como el pastor Pedro Sue, que hace poco partió con el Señor, pero fueron hombres que después también se prepararon, que nace una relación muy linda con Argentina, porque en ese entonces varios de estos hermanos rusos comenzaron a prepararse en el Instituto Bíblico del Río de la Plata, allí, y eso comienza a tener una relación, inclusive varios de los primeros estudiantes graduados del Instituto Bíblico Río de la Plata fueron hermanos rusos desde aquí de Uruguay, que después se vinieron y terminaron instalándose aquí. ¿Por qué? Porque acá recién comienza el Instituto Bíblico, abre las puertas, el Instituto Bíblico Asambleas, abre las puertas en el año 1961, recién, allí aquí en la ciudad de Montevideo, en dos calles muy cruciales que eran Agraciada y Tapes, y fue bajo la dirección de un misionero de Estados Unidos, Paul Pugh, que era americano, y que él fue el que inició aquel instituto bíblico. Entonces, allí comienza a iniciarse en aquella época todo este aspecto, porque en el caso del hermano Filemón, como decimos, del Levant, que se ubicó en el departamento de Paysandú, era el único pentecostal por esos contornos, y él comenzó a realizar cultos familiares. Y de esos cultos familiares surgió un grupo del cual el hermano de Levant llegó a ser pastor. Y por eso decimos, fue el primer pastor, el primer hermano pentecostal aquí en Uruguay. Después la autora Luisa Jeter de Walker, en una de sus obras, dice: cuando recordamos que la obra pentecostal en los países vecinos de Argentina y Brasil se inicia en el año 1909 y 1910, nos parece, dice, increíble que se demorara hasta 1929 llegar a Uruguay. Es decir, hubo un lapso de tiempo, a pesar de que eran países hermanos. ¿Cuánto demoró llegar el Evangelio aquí en Uruguay? Entonces, aquí comienza el movimiento pentecostal en Uruguay recién en el año 1933, dentro de toda esta perspectiva. Un poco esto es, a grandes rasgos, Mano Max, lo que es el movimiento pentecostal y cómo se inicia la era evangélica en nuestro país. Qué hermoso. Dios es el Dios de la historia. Y el Señor siempre trabaja en formas misteriosas, ¿no? A través de eventos, de personas y así migraciones y todo eso, ¿no? Y Uh-huh. en ese afán el Señor también de alguna forma ve que las iglesias se formen en los diferentes lugares.
Entonces, Ujú. nos había dicho de que para 1840 más o menos habían llegado los primeros evangélicos o la iglesia, Sí. no era la iglesia luterana, ¿verdad? Era la iglesia episcopal, Era así la iglesia metodista. metodista. Algunos dicen que aquí hay un pastor que hizo también referencia y sacó un libro acerca que también como que comienza también desde la época de Artigas, ya comenzaba un movimiento también del Evangelio aquí en el Uruguay. Eh, ¿Para qué año más o de, menos será esto? Sí, en esos años, 1800 más o menos, eran los años que se iniciaba, por ejemplo, esta era, algunos manejan hasta a fines de 1700, ¿no? Entonces son diferentes, como decíamos, épocas que se fueron trazando dentro de toda esta perspectiva, porque como usted dice, Mac, la verdad que la historia es tan rica que uno va viendo y también va profundizando y va sacando de un lado y de otro, y algunos otros que van conociendo también otras realidades nos van enriqueciendo con su parte de la historia, ¿no? Claro, qué tremendo. Entonces los metodistas comienzan a expandirse por el país y supongo que la iglesia comienza a crecer poco a poco, con muchas restricciones, por supuesto, pero Sí. va caminando. Y ya para el siglo XX, para 1928, 1929, la iglesia pentecostal llega y ya oficialmente la instauran en 1933, ¿no? Sí, Qué sí, hermoso. sí. Entonces, Sí. cuéntenos del hermano Filemón. ¿Él era ruso, ucraniano? ¿De dónde era él? Él era ruso, porque venía, ¿verdad? Como decimos, de esas familias que vinieron escapando en aquella época, dentro de esa perspectiva y producto de todo ese rumor de la Segunda Guerra. Y bueno, también, ¿por qué? Porque ahí se entrelaza mucha relación de cómo nace también las asambleas de Dios en el Uruguay, porque viene desde esa relación de esos hermanos eslavos también y rusos que se instalan, que después se unen a las asambleas de Dios, cuando nuestra denominación, en este caso como Asamblea de Dios, arranca en el año 1946, donde el fundador es el hermano Raimundo de Vito, que llega a Uruguay. Y ahí es una historia muy interesante, porque el 17 de mayo de 1946, el hermano Raimundo de Vito, allí en el vapor Cuba Victory, llega de los Estados Unidos, él junto con su esposa y Dorothy y su hija pequeña Judith. Esta familia había partido desde Houston, se maneja la historia, ¿verdad?, de Texas, y el destino de ellos era interesante porque era hacia Argentina, era hacia Buenos Aires. Y él había tenido, hermano Raimundo de Vito, había tenido un llamado hacia la India, pero dice que debido a que él ya era un hermano mayor para aprender el idioma, su segunda elección fue Argentina. Pero lo cierto es que cuando ellos embarcaron rumbo a la Argentina, que duró un mes el viaje, durante el viaje ellos venían orando mucho al Señor, pidiendo que el Señor los dirigiera, y el Señor les habla de venir a Uruguay en vez de Argentina. Entonces, antes de llegar a nuestro país, el barco se detuvo, dice, en Brasil, y allí De Vito conoció a unos misioneros suecos que ministraban ya en aquel país. Y él comenzó a compartir el propósito de venir a Uruguay, y ellos a su vez dice que le comunicaron a otro hermano, a Otto Nelson, que era misionero sueco en Uruguay, acerca de esta situación del hermano De Vito. Y cuando dice que el barco llega aquí a Montevideo, lo recibe el hermano Otto Nelson, que lo estaba esperando a la familia De Vito, y él trató de convencerlos de que no se quedaran en Uruguay.
el criterio de Otto Nelson era que se vería muy mal que hubieran dos asambleas trabajando en un mismo país. Entonces, se dice dentro de esta historia que el barco que permaneció detenido una semana, durante ese tiempo, el hermano de Vito, que no conocía a nadie en Uruguay, vivieron allí en el barco, pero al fin de la semana establecieron contacto con otro misionero norteamericano, dice Ed Miller, y él le ofreció hospedaje, y en fin. Después de ese tiempo, dice que De Vito decidió allí llamar a Otto Nelson y comunicarle algo muy interesante que quedó muy marcado en la historia, porque él le habla a Otto Nelson y le dice, si Otto Nelson se hace responsable delante de Dios por todas las almas de todos los uruguayos, él se iría de Uruguay. Y bueno, en ese sentido, Otto Nelson por supuesto, no asumió el reto y eso lo llevó a que De Vito se quedara en Uruguay. Y allí, bueno, hubieron dificultades en el inicio, porque tenía que tener la visa en Uruguay, y Dios hizo un milagro para que en pocas horas consiguiera la visa cuando ya era un fin de semana, se cerraba el lugar donde ahí otorgaban las visas, pero Dios hizo un milagro allí muy, muy interesante, y donde allí comienza o se inicia el ministerio del hermano De Vito, donde comienza el 13 de julio de 1946, comienzan las reuniones en un salón, el hermano De Vito, y él ahí, bueno, se comienza a convertir el primer creyente, es el dueño del salón donde se alquilaba, ahí se convierte el primer creyente de la Asamblea de Dios, Lorenzo Loinás, luego se convierte otro matrimonio, así que ellos, en el caso del hermano De Vito, ¿verdad? Fue, por supuesto, fundamental e importante, porque sus inicios fueron muy, muy especiales, de cómo llega a Uruguay, de cómo fueron las dificultades. Y es interesante que después de 1946, que arranca la primera iglesia, después comienza un programa que se llamó La Voz de la Verdad en Radio Carve, aquí en Montevideo, donde fue el único programa de las Asambleas de Dios fuera de los Estados Unidos que se mantuvo en el aire por 25 años. 25 años se mantuvo este programa. Al principio, inclusive, el hermano De Vito escribía los mensajes y le pagaba a un locutor profesional en la emisora para que él los leyera. Así que era muy interesante todo lo que tenía que ver con ese inicio y esa historia, que en este caso, ¿verdad?, nuestra como Asambleas de Dios, ¿no? Me llama la atención el hecho de que él pagaba a una persona de la radio para comunicar el mensaje. ¿Él hablaba español o no hablaba español? Muy poco, entonces eso hacía que para comunicar a la gente él prefería que alguien de aquí mismo le transmitiera al uruguayo, ¿verdad? Qué tremendo. Conociendo bien el español. Así que un inconverso era el que transmitía el mensaje, ¿no? Sí. Pero fue interesante porque fueron muchísimos años que se mantuvo y que fue un impacto muy grande ese programa radial, La Voz de la Verdad. Qué hermoso. Esto es testimonio a la provisión, bueno, al cuidado de Dios para su iglesia, ¿no? A pesar de no tener, como diríamos ahora, todas las cualidades para comunicar con todo y eso, de alguna forma el Señor provee un medio, la palabra es predicada, la gente se convierte y la iglesia crece, ¿no? Y Ah, más teniendo en cuenta, Max, que estamos hablando de Uruguay, un contexto uruguayo ateo, agnóstico, como alguien me decía en referencia a esto, ¿no? Es increíble todo lo que Dios ha hecho en un país donde todas sus raíces han sido ateas y agnósticas, ¿no? claro. Sí, porque desde muy temprano Uruguay se declaró de esa forma, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es muy, 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 muy interesante la historia, por eso
hoy, como a veces se dice con el diario del lunes, vemos, ¿verdad?, lo que es el milagro de Dios aquí en Uruguay, ¿no? Por eso acá estamos editando, justamente terminando el libro, lo que le hemos llamado LADU, las Asambleas de Dios del Uruguay, una historia de milagros, que estamos tratando de determinar los detalles para pronto sacarlo, ¿verdad?, esta edición. Tremendo. O sea que el tema de la inmigración fue clave también en esto. ¿Tiene idea más o menos las cantidades de inmigrantes que estuvieron llegando a Uruguay en esos años de los años 20, años 30, 1940? Eh, a ciencia cierta no sé en sí la cantidad, pero sí indudablemente que venían familias numerosas, este, que cuando salían, ¿verdad?, de estos inmigrantes de estas zonas de donde venían, de especial manera de Rusia y de otros lugares, era toda la familia que se venía, ¿no? Entonces fueron muchas familias, en este caso rusas, que llegaron a nuestro país, y bueno, y de otros lugares también, por supuesto, muchos también inmigrantes de España, de Italia. Por eso todo lo que tiene que ver con la mayoría de los que aquí en Uruguay estamos, tenemos descendencia española o italiana, ¿no? Entonces, Claro. es un poco lo que ha sido la historia, ¿no? Claro, y muchos de estos eran evangélicos, católicos, ortodoxos, ¿no? Exacto, exacto. Eso la verdad que fue lo que Dios permitió en ese sentido para que fuese llegando de a poco el Evangelio, porque la gente que venía ya de otros lugares venían con cierta experiencia en su vida espiritual, ¿no? Sí, el tema de las migraciones es increíble. Bueno, y estoy pensando en este momento en el tema de Ucrania, por ejemplo, la Sí. cantidad de evangélicos y también de evangélicos pentecostales que han salido de Ucrania por toda Ujú, Europa. Y a pesar de una crisis tan terrible como la guerra que está llevándose a cabo en Rusia y Ucrania, el Señor algo hace siempre para la honra y la gloria de su nombre, ¿no? Y la expansión ujú, de la iglesia. Para mí el misterio es tremendo y la migración no es cuestión casual, pero de alguna forma el Señor interviniendo en esto, ¿verdad? Entonces, ujú. una pregunta más. La hija del hermano Filemón de Leván, ¿podría repetirnos el nombre, por favor, y cómo es su Sí, papel en el inicio de las asambleas de Dios? sí, la hermana Raquel, que mencionaba, la hermana Raquel de Leván, la hija del hermano, quien después se casa, ¿verdad?, con el pastor Jorge Daguis, la familia Daguis es una familia histórica, el hermano Daguis en este caso fue también superintendente de las Asambleas de Dios aquí en Uruguay, fue uno de los primeros presidentes, superintendentes, el hermano Jorge Dagui, vamos a decir, de Uruguay, que fueron, verdad que fue superintendente, por eso la hermana Raquel de Leván, que fue su esposa, allí, por eso hay toda una historia muy entrelazada entre las familias rusas y las asambleas de Dios, porque en su inicio, y después se fueron afiliando la mayoría de los rusos, eslavos, con sus congregaciones, con sus grupos, se fueron afiliando a la obra de las asambleas de Dios cuando ésta se inició en el año 46. Wow, increíble. Y ahora, ¿cómo es la situación? ¿Hay iglesias rusas? Y luego, y en español, ¿todavía hablan en ruso algunas iglesias? De a poco se ha ido perdiendo, pero sí se mantienen. Por ejemplo, la iglesia que mencionábamos de Yun, hasta no hace mucho, el mayor porcentaje eran hermanos rusos o descendientes rusos, y que aún se mantienen. Hay un alto porcentaje en esas iglesias, si bien, ¿verdad?, en su momento era un poco más cerrada hacia lo que era la parte solamente para la gente, para los rusos en sí. Después
se fue abriendo, hoy la iglesia está siendo pastoreada por un integrante del Ejecutivo Nacional y la iglesia está más, por supuesto, más abierta, hay mucha gente que ha llegado y se han ido acoplando, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con la obra. Después tenemos otras iglesias que también en el país que son afiliadas al Concilio de las Asambleas de Dios, pero siguen manteniendo, ¿verdad?, en su mayoría gente, ¿verdad?, rusa. Inclusive hay varios de nuestros pastores que son pastores rusos, ¿no? Wow. ¿Y han llegado últimamente ucranianos también por causa de la guerra? En este último tiempo no, pero llegaron en sus momentos, sí, pero en este tiempo no, que yo sepa, no tengo en este momento conocimiento de que hayan llegado, ¿no? Sí, qué interesante, qué hermoso cómo el Señor en realidad obra en medio de todo esto, ¿no? Una Mm. última pregunta. Entonces, a partir de 1961, eh, ¿cuál es el evento específico ahí en ese año? Bien, como un poquito cuando nosotros le llamamos, por ejemplo, ¿verdad?, en la década del 60, después del 46 al 50, acá se levantaron dos iglesias. Una fue justamente aquí, la primera iglesia en Montevideo, la que le mencionaba, que está allí en Jaime Civil, donde fue donde comenzó el hermano Raymond de Vito como el misionero. Después se levantó una iglesia en el interior, en la ciudad de Paysandú, y en eso del 46 al 50 fueron solamente dos iglesias nuestras en esa época. Después del 50 al 60 ya comenzó a expandirse un poco más la obra, donde ahí ya se levantan 6 iglesias más. Siempre fueron aquí los comienzos muy duros, muy Muy difíciles difíciles. en el país, ¿no? Pero un hombre que también fue muy importante, el hermano Lindolfo Calviño, en esa época de los años 50, la iglesia creció bastante porque mucha gente recibió el bautismo del Espíritu Santo a través de este hermano Lindolfo Calviño, porque en ese tiempo el hermano Raymond de Vito se fue de licencia a Estados Unidos y vino el hermano Lindolfo Calviño, y ahí comenzó un mover interesante del Espíritu Santo, y mucha gente fue bautizada con el Espíritu Santo y comenzó una etapa muy linda, de mucha bendición, y donde después comienza así la década del despegue, que se le llama aquí en Uruguay, o la época o década de oro, que fue la década del La época del 60. despegue. Fantástico. Sí. Vamos a quedarnos ahí por el momento. Y estimados hermanos y amigos, un gozo enorme. Estamos conversando sobre la historia de la iglesia en Uruguay. Y qué hermoso ver lo que el Señor hace en toda su historia. Y Él siempre cuidando de su iglesia. Nuestro hermano Daniel Madrazo nos ha estado instruyendo, ilustrando acerca de esta preciosa historia. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en este segmento y proseguiremos en un segmento posterior conversando sobre la iglesia en Uruguay. Un saludo, estimado consiervo. Bueno, es un placer estar aquí, ¿verdad? Y poder disfrutar de este tiempo compartiendo parte de la rica historia de nuestro querido Uruguay. Muchas bendiciones y hasta la próxima, hasta el próximo segmento. El Señor bendiga.